Robert es una leyenda viva, es un hombre muy exigente, pero tú podrás imaginar el reto que ha sido en mi vida pasar de ser un estudiante C a trabajar con el número 1 en finanzas personales en el mundo. Yo estaba igualito viendo a Robert hace 16 años. ¿Cómo fue que pasaste de ser estigmatizado como la persona mediocre o más baja a ser literalmente junto con el número 1, incluso de la historia, en términos de finanzas personales del mundo moderno? Cuando me pones a hacer algo que me apasiona, que me gusta, como es la educación financiera, o a solucionar problemas contando con las herramientas, armando equipo, ahí sí me convierto en A. Ahora me veo con varios de los A que se burlaban de mí y ahora trabajan para mí. El estudiante C necesita el A porque no pueden haber dos Cs en mi equipo. No quebramos. ¿Y cuáles son, digamos, las 3 piezas principales que cambiaron tu vida de estar en la carrera de la rata a convertirte en un multimillonario? Erróneamente vemos en la información, en las redes, de que la libertad es un derecho. No es un derecho, eso es falso. La libertad es algo que uno se gana. Cuando tú eres ignorante, ¿eres libre? No. No. Por ejemplo, si tú me ves atrapado en mi negocio, ¿soy libre? Si tú ves que no le puedo dar algo a mis padres, ¿soy libre? Si ves que no soy suficiente para mi familia, ¿eres libre? No. Que Robert Kiyosaki conecta las 4 inteligencias: la mental, la física, la espiritual y la emocional. Entonces yo he aprendido a conectar las 4, porque al medio de esas 4 inteligencias está la libertad. ¿Cómo es que entonces uno puede empezar a educarse financieramente y uno descubre cuando algo es un activo o cuando algo es un pasivo? Fíjate, lo más bonito de esto es que no tienes que ir a Harvard, no tienes que tener un summa cum laude, no tienes que ir al college 5 años, sino saber comprender cómo gestionar el dinero. Eso es igualito como lo enseña mi maestro, porque un pasivo saca dinero de tu bolsillo y un activo pone dinero en tu bolsillo. ¿Y cómo tú le recomendarías a las personas que están viendo aquí ahora mismo que tienen que prepararse para 2025, 2026 y los años siguientes? Hasta 1971 el dólar americano estaba respaldado por oro y por plata. A partir del 71 para adelante se quitó ese respaldo. Entonces, ¿por qué está respaldado? Por una impresora. Si yo voy a tu casa y te digo, Josué, préstame 5 millones, espera un ratito, vas a imprimir, acá está Fernando, te meten preso. Pero un país no, nadie lo mete preso. ¿Cómo tú has evitado de que mientras más dinero generas, no caes en ese círculo vicioso que otras personas caen, especialmente aquí en Miami? Si hay algo que yo detesto. Ahora, antes de empezar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas ahora mismo. Menos de un 10% de todas las personas que ven este podcast están suscritas y se están perdiendo toda la información tan valiosa que estamos publicando aquí todas las semanas. Literalmente todas las semanas traemos invitados, emprendedores, influyentes, empresarios, celebridades que te enseñan a ti completamente gratis cómo tú cambiar tu mentalidad, cómo tú aumentar tus ingresos, cómo crear un negocio exitoso, cómo mejorar tu salud, tus relaciones y cómo sobre todo conseguir esa actitud millonaria para tú poder ser exitoso en todas las áreas de tu vida. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria que todas las semanas lanzamos, suscríbete ahora mismo y enciende la campanita para que no te lo pierdas. Así que suscríbete ahí y empecemos con el podcast de hoy de Actitud Millonaria. Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Como ustedes pueden ver, estamos en un lugar muy especial y un poquito diferente, y es nada más y nada menos que la casa de Fernando González. Fernando González hoy en día es el representante y el socio de Robert Kiyosaki. También es mi mentor personal y es la persona a la cual yo atribuyo que me ha ayudado muchísimo a cómo crear activos. Ha cambiado mi mentalidad acerca del dinero y me ha ayudado a darme cuenta de que yo literalmente estaba a tan solo unos pequeños pasos de adquirir y alcanzar la libertad financiera. Así que, Fernando, muchísimas gracias por brindar, abrir tus puertas y estar aquí nuevamente. Es un gusto estar contigo, Josué, en tu podcast, porque siempre estás agregando valor a la vida de otros emprendedores, y eso es tan necesario, sobre todo para nosotros los latinos, porque me parte el alma viajar por Latinoamérica, ver que el latino pase sus mejores años de vida y luego tenga que depender de una pensión de retiro porque no se preparó, y entonces baja su estándar de vida y las pensiones sabemos que son miserables con respecto a los costos reales de vivir. Claro que sí. Así que hoy estamos en un momento muy especial también,
porque en tan solo unos días es también el cumpleaños tuyo. Sí, gracias. Así que vamos a estar celebrando hoy. Te tengo una pequeña sorpresa que no sabes qué es, nadie sabe qué es. Tengo una pequeña sorpresa que quiero brindarte y darte aquí enfrente de todo el mundo. Es un pequeño regalito, pero también quiero tomar este tiempo de que nos enseñes en la pizarra cómo es que funcionan el crear activos, cómo una persona puede empezar a obtener esa libertad financiera que tanto desea, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere tener libertad de tiempo, de dinero, poder pasar más tiempo con la familia, viajar, etc. Has podido hacer absolutamente todo, mucho antes de ¿verdad? Este Internet Money o el dinero por Internet, Sí. teniendo un negocio tradicional y luego obviamente con un negocio en línea y todo eso. Así que quiero, antes de empezar, que desgloses todo el paso por paso, de darte la sorpresa, quiero que expliques tal vez a las personas que no te conocen quién es Fernando González y también cómo fue que llegaste a Robert Kiyosaki y te fuiste y te convertiste en el representante y el socio de él. Gracias, Josué. Fíjate, yo provengo de una familia de clase media. Entonces mi papá, mi hermano mayor y los otros 3 hermanos, todos trabajábamos para el gobierno, ¿no? Y no conocíamos nada del lenguaje del dinero. La meta era llegar a fin de mes, ¿no? Y a mí me chocó mucho cuando mi padre se retiró y pasó a depender de una pensión miserable de retiro, porque luego de 33 años de trabajo intenso, se retira y la moneda en ese momento en Perú era el sol, era una moneda muy débil, y después de 5 años de retirado pasó a ganar $150. Entonces no podía viajar, no podía ayudar a mi mamá a gozar a la calle. Entonces yo vi claro mi futuro si es que no me preparaba. Yo he sido emprendedor desde los 7 años, pero empíricamente. Y hoy en día el mundo es muy dinámico. Entonces, empíricamente tienes un techo. Claro. Hoy en día necesitas contar con herramientas y habilidades que se ajusten a las necesidades que se presentan en un mercado tan cambiante y sobre todo que uno tiene que aprender en la vida a solucionar problemas. Por ejemplo, tú cuando vas donde el doctor te dice dónde te duele, te toca, ahí, doctor. Entonces te toma una radiografía, etcétera, etcétera. Entonces el doctor necesita herramientas para poderte evaluar. Igual es el emprendedor. Cuando vine a vivir a Estados Unidos, en el año 93, yo tenía ya una empresa de logística y que se había iniciado en Santo Domingo, en República Dominicana, y me di cuenta que con lo que yo sabía iba a estar estancado el resto de mi vida. Y me hacía acordar a cuando yo era estudiante C. El C significa el medio significa mediocre. Y yo no quería ser un mediocre. No quería repetir mi etapa de estudiante ya como hombre de negocios. Claro. En la época de estudiante pues no tenía la motivación, no me gustaba lo que estudiaba, pero emprender me encantaba. Entonces llegó a mis manos el libro de Padre Rico, Padre Pobre, me lo devoré en 5 días, en 2 semanas ya estaba conociendo a Robert Kiyosaki y ahí me di cuenta de que mi vida había tomado un nuevo rumbo, ¿no? Entonces soy hasta el día de hoy alumno de Robert, sigue siendo mi maestro, mi mentor, sigo aprendiendo de él como desde el primer día que llegué y me encanta porque yo nunca pensé terminar teniendo el honor de ser su representante. Robert es una leyenda viva, con la cual es un genio, con el cual tú tienes que saberte desempeñar, ¿no? Y es un hombre muy exigente. Pero tú podrás imaginar el reto que ha sido en mi vida pasar de ser un estudiante C a trabajar con el número 1 en finanzas personales en el mundo, ¿no? Y la gran satisfacción es el poder saber tú que estás contribuyendo a dejar un legado en el mundo, ¿no? A que tú no fuiste uno más que pasó por acá, sino que dejas algo. Tengo mi libro del miedo a la libertad, tengo el Real Mentor, donde educo a la gente, porque esta vida no se trata de mí, sino de nosotros. Y cuando te digo tengo es porque tengo que compartir, no porque tengo que tener, sino tengo que compartir, tengo que ayudar. Y eso es un poco la historia.
Ah, me encanta. Me encanta. Entonces, quiero que me hables un poquito, digamos, de la época en la cual saliste del Perú y eras el estudiante C. Sí, Porque, bueno, estábamos hablando hace un tiempo y me pareció tan interesante el hecho de que los compañeros que te rodeaban en ese momento decían, no, González no va a dar para nada, eso es un holgazán que va a venir aquí pidiendo después. Quiero que me comentes un poquito y cómo fue que pasaste de ser estigmatizado como la persona mediocre o más baja, por así sí. decirlo, que era como que, aquel, Uno más. uno más, a ser literalmente junto con el número uno, yo creo que incluso de la historia de la humanidad en términos de finanzas personales del mundo moderno. Sí. Fíjate, Josué, creo que en este campo no estoy solo porque yo llevaba materias como geometría descriptiva, termodinámica, mecánica de fluidos, cálculo integral, entre otras. No me gustaba, era tortura, era como que a un gordo lo envíes al gimnasio, ¿viste? Una cosa así, sufría con esas materias y no me gustaba. Y entonces hacía todo el esfuerzo y ahí pasaba raspando, como se dice, pasaba por ahí como pudiera, ¿no? Con Claro. el primer salvavidas que me tiraban, de ahí me agarraba, ¿no? Y como decías tú, trabajando en equipo. Trabajando en equipo, pero trabajando en equipo en el sistema educativo se llama copiarse, Claro. cheating, y Sí. eso no es bien visto. Pero en los negocios sí, tú te tienes que apoyar en recursos de otras personas. Claro. Entonces no me gustaba estudiar todo eso, no me motivaba, ¿viste? Y aparte que tampoco el tipo de inteligencia que yo puedo contar no es académica, sino a mí me gusta la cosa práctica. Claro. Es como tú dices, paso 1, paso 2, paso 3, así, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, cuando conocí a Robert, ¿no? Y estuve en Phoenix, me di cuenta de que yo había sido estigmatizado como estudiante C, sí, y si me vuelves a meter a un aula, a un salón, sigo siendo C, ¿no? Pero cuando me pones a hacer algo que me apasiona, que me gusta, como es la educación financiera, o a solucionar problemas contando con las herramientas, armando equipo, ahí sí me convierto en A, ¿no? Y me encanta porque ahora me veo con varios de los A que se burlaban de mí y ahora trabajan para mí. Ya. El estudiante C Claro. necesita el A porque no pueden haber dos Cs en mi equipo, sino quebramos. Solamente puede haber uno C. Eso es verdad. Cuando estuve en Phoenix, Arizona, la primera noche no pude dormir de la emoción porque yo soy visual. Y todo lo que Robert enseña es acompañado de gráficos. Tú pones cualquier video de YouTube, Robert siempre está al lado de un gráfico. Y con el tiempo, ya con la confianza que adquirí con él, digo, Robert, ¿por qué siempre haces gráficos? ¿O por qué siempre me pides que a las conferencias de prensa lleve los iconos de Rich Dad Company? Y me dijo algo que nunca me voy a olvidar, porque lo que mata la educación es la interpretación. La interpretación, ¿viste? Por ejemplo, tú cuando enseñas marketing, ¿no? A todos nos educas haciendo números, haciendo gráficos, ¿no? Este es un generador de leads, ¿no? Esta es la conversión, todo el proceso es visual. Entonces Claro. yo no estoy pensando en lo que tú, interpretando tus palabras, sino estamos conectados no boca a boca, sino del gráfico al cerebro. Entonces aprendí eso de Robert, por eso es que me ha ido tan bien con él, y no era de que yo no fuera no se trataba de que yo fuera una persona académicamente mediocre, sino que tengo otro tipo de inteligencia. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ese descubrimiento, para comenzar, descubrí que tenía cerebro. Me encantaba la oportunidad de saber que estaba asimilando todo y que lo iba a poder aplicar inmediatamente a la realidad de mi negocio. No dentro de 20 años, sino ya saliendo de ahí, aplicar. ¿No es Claro. cierto? Eso fue lo que me gustó. Ya. Entonces, bueno, para las personas que también están viendo esto ahora mismo, si tal vez no fuiste la persona más inteligente en el colegio, significa que hay esperanza. Sí. ¿Verdad? El estudiante C tiene esperanza. Claro, bueno, y lo digo porque, bueno, aquí pueden ver, yo fui lo contrario por mi mamá, en realidad. Ya. Porque mi mamá fue mano dura conmigo, era, si no me sacas 95 para arriba, una pela, ¿verdad? Entonces has conocido a mis padres, ellos
muy estrictos, que hoy le doy gracias, pero fue así. Entonces yo siempre fui un estudiante sobresaliente en ese sentido, Sí, pero siempre dejaba todo para último momento, es decir, en el sí, sentido de que a mí no me gustaba la escuela, no me gustaba estudiar. Literalmente, si el examen era dentro de un mes, yo esperaba la noche anterior para estudiar y aún así sacaba buena nota. ya, Entonces, lo que veo aquí es que no importa si una persona fue mala en la educación tradicional o muy buena. Lo que importa por encima de cualquier otra cosa es que implemente lo que vamos aquí a hablar hoy en día. claro. Entonces, eso me encanta porque le brinda una plataforma a todo el mundo, que no importa de dónde vengas, No importa, siempre y cuando apliques los principios de Padre Rico. claro. Y sabes, fíjate cómo es la vida, lo que tú acabas de decir. Ahora las personas me dicen, me encanta cómo enseñas, porque a mí me costaba trabajo entender a mi profesor. Ujú. Entonces, esa disability, esa falta de habilidad que Claro. tenía yo para aprender, la he convertido en mi activo, que sé entrar a tu neurona, Claro. ¿no? Y decirte, esto se parte en estos pasos, te lo grafico, para que tú no te lo aprendas de memoria, sino que le encuentres la lógica y lo puedas replicar en tu negocio. Me encanta, me encanta. Entonces, háblame un poquito del primer negocio que montaste, que fue un negocio de logística, Sí, ¿verdad? Saliste de Perú siendo oficial de Marina, Sí. ganando $150 mensuales. sí. ¿Y cómo fue entonces que llegaste a montar ese primer negocio de logística? ¿Qué hiciste en el país República Dominicana? Bueno, fíjate, la realidad es esta, ¿no? Que la mayor parte de personas que se retiran de la Fuerza Armada terminan en un trabajo de seguridad, por lo que han aprendido en la vida militar. Claro. Entonces, y ese trabajo de seguridad era el que menos me gustaba, esa es la realidad. No me gustaba nada de eso. Entonces, salir para estar en seguridad era un poco más de lo mismo, ¿no? Pero ya con el timón de mi vida en mis manos, o sea, era mi responsabilidad no quedarme ahí. Claro. Entonces yo decía, ok, cuando te vas a otro país, tus títulos no valen, ¿no es cierto? Entonces yo decía, otra vez 5 años académicos, tortura china, no. Otra vez estudiantes, no way, Carlitos. Entonces tengo que reinventarme. Yo dije, ¿qué puedo hacer donde pueda aprovechar al máximo mis habilidades? Tú cuando estás en una institución militar aprendes mucho que la misión se defiende hasta con la vida. El liderazgo, sabes que de un marinero depende tu vida, ¿no es cierto? El trabajo. Y a formar equipos, trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer donde esas fortalezas que ya yo las tengo me puedan servir para emprender? Entonces ahí se me ocurrió la logística, porque mi último trabajo fue de gerente general del Club de Oficiales de la Marina. Eso era pura logística, organización. Habían canchas de fútbol, campeonatos, almuerzos. Entonces desarrollé mucho la habilidad social y la logística en el club. Entonces dije, una empresa de logística, porque no me van a pedir títulos de la universidad, no me van a pedir mis títulos académicos, sino puedo emprender con eso. Claro. Entonces, cuando me iba a casar en Santo Domingo con la que ahora es mi esposa, Ana Cecilia, mandamos partes de matrimonio dentro de Dominicana y afuera, a amigos. Ni un solo parte llegó, ni uno, porque el correo en aquella época era, por decirlo menos, desastroso. ¿Ya? Y no había internet. No había internet, con las justas había una larga distancia, que una llamada te costaba como tomar el avión. ¿Te das cuenta? Era carísimo. Entonces yo dije, bueno, este problema me está diciendo algo. En vez de amargarme, ¿no? Porque a nadie le ha llegado el parte de matrimonio, mejor hagamos un negocio de esto. Y fue donde puse P.O. Box International, que al comienzo era como un mailbox, etcétera, o era una casilla postal donde recibías tus comunicaciones, tus postales, paquetitos en Estados Unidos, y yo te lo llevaba pues, a Dominicana. Y el negocio fue sumamente próspero, crecimos rápidamente, así que de ahí abrimos en Miami, y al abrir en Miami me di cuenta de que con lo que yo sabía, con las justas podía almorzar en McDonald's, ¿no? No era suficiente, no era suficiente, porque imagínate, yo no voy a competir con una infraestructura como Federal Express, UPS, DHL, ¿no es cierto? Entonces dije, me tengo que poner las pilas,
o terminaré trabajando para alguien. Entonces, ¿cómo fue que tú llegaste? Empezaste el negocio desde cero, ¿verdad? Muy bien. Viste el problema, Sí. en vez del problema, viste la oportunidad. Llegas a Miami. ¿Qué tú haces para crecer el negocio? Y en el mismo negocio o en la misma industria que estás compitiendo, como dijiste, con FedEx, DHL, UPS, que son monstruos multibillonarios que Sí. tienen dinero para quemar Y capacidad. y capacidad. Entonces, ¿cómo fue que tú llegaste a competir? Porque creo que esto es una lección muy importante para las personas que ven esto, de que no importa si eres pequeño o grande, lo que importa es los principios que apliques hoy en día. Sí. Por ejemplo, ahí viene el valor de las conexiones que uno tiene, porque fíjate, yo no puedo competir con UPS en cuanto a capacidad instalada, personal, equipo humano, tecnología, etc. Pero ellos no podían competir conmigo en rapidez. Por ejemplo, me llama un amigo, Luis, ¿no? Me dice, mira, tengo una presentación en Washington, tengo todas estas presentaciones que tiene que recibir cada asistente, eso era viernes, y el martes es mi conferencia, ¿no? Entonces, nadie, ni UPS, nadie podía ponerle eso el lunes en Washington, porque tenía que pasar por aduana, una serie de cosas, a pesar de que era material impreso. Bueno, yo puse un pasajero a bordo y lo entregué, y por el 30% menos que UPS y todo, ¿no es cierto? Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que no se trata de la capacidad instalada, sino se trata de tu capacidad instalada, no la de afuera, sino la que está dentro de ti. Ellos no pueden competir conmigo en una decisión. Yo puedo estar en tu negocio y me dicen, necesito que me diseñes un programa logístico para esto. Eso lo puedo hacer yo. En ellos, si no entras en su esquema, no califica. Entonces así me dediqué a clientes premium que valoraban ese tipo de servicio y así fuimos creciendo. Pero como te decía, un poco empíricamente. Entonces, esa conexión que hice con Robert Kiyosaki fue la que me hizo ver de que yo en ese momento carecía de ciertas habilidades y herramientas que me podían ayudar a saltar al siguiente nivel. Necesitaba transformar la forma como yo veía los negocios y los problemas, porque el dinero se hace en la solución que tú provees. Mucha gente busca la oportunidad, ese es un error. Uno tiene que buscar el problema y ofrecer una solución elegante. Ok, ahora quiero que me desgloses aquí cuáles fueron los principios que aprendiste con Robert Kiyosaki y cuáles son, digamos, las 3 piezas principales que cambiaron tu vida de estar en la carrera de la rata a convertirte en un multimillonario. Ahora, antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú hoy en día estás buscando la mejor manera de generar ingresos a través del internet, una que no te conlleve mucho riesgo, que puedas hacerlo desde cero, teniendo pocos seguidores o incluso sin tener ningún negocio, te quiero presentar hoy en día que la mejor manera de empezar a generar ingresos a través del internet es convirtiéndote en un vendedor digital y aprendiendo el sistema de ventas digitales que a mí personalmente me ayudó a salir y dejar el trabajo como cajero en una gasolinera a hacer más de $1 millón en tan solo 6 meses después que dejé ese trabajo. Es el mismo sistema de ventas que mi propio padre está utilizando hoy en día para vender más de $1 millón en tan solo 6 meses y él personalmente hacer más de $150,000 en tan solo 6 meses en comisiones personales. Lo mismo lo está haciendo Jorge en Paraguay, que está haciendo $20,000 mensuales. Karen en Chile, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día. José Israel en Venezuela, haciendo más de $5,000 mensuales viviendo en Venezuela. Y así como ellos, tenemos cientos de personas alrededor de todo el mundo siendo vendedores digitales certificados. Y están haciendo $5,000, $10,000, $15,000, incluso $20,000 mensuales. Y lo único que hacen es utilizar ese celular y aprender un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y quieres aplicar para la Academia de Ventas Digitales, en el cual yo personalmente y mi socio de negocio, Anthony Powell, que ha vendido más de $2 billones, te mentoreamos y te mostramos exactamente el paso por paso para tú poder alcanzar la libertad financiera, que son las ventas. Ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo para ver un video de entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo. Y habiendo dicho eso, volvamos al episodio de hoy de Actitud Millonaria. Ok, ahora quiero que me desgloses aquí cuáles fueron los principios que aprendiste con Robert Kiyosaki y cuáles son, digamos, las 3 piezas principales que cambiaron tu vida de estar en la carrera de la rata a convertirte en un multimillonario. Ahora,
antes de hacerlo, te tengo una pequeña sorpresita, ¿ok? Y me voy a parar a buscarla y te la voy a traer. Y voy a que la veas en cámara porque es el cumpleaños de nuevo que estamos aquí celebrando. Muchas Así gracias. que 2 segunditos para hacerlo. ¿Qué me traes ahí, Josué? Un pequeño regalito, un pequeño regalito. Yo me preguntaba, todavía no lo ha visto, Me preguntaba, ¿qué se le puede regalar a alguien que tiene acceso, relaciones, tiene acceso a todo el dinero del mundo, al mentor número 1 de la historia de finanzas personales, tiene contactos con literalmente presidentes, tiene una carrera súper exitosa por años y años y años? ¿Cómo se le puede brindar el aprecio que te tengo de una manera que literalmente no se puede pagar con dinero? Así que simplemente lo que hice fue imprimir en acrílico Oh my God. Alcanza. el Qué logo, Fernando González Mentor, Muchas gracias. alcanzando Espectacular. tu libertad financiera. Así que eso fue lo que quise hacer. Hey, Josué, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Se puede, Una colgar en la pared, puede Sí. dejarlo en el suelo, como quieras. Sí, Así sí, que sí. vamos a ponerlo por aquí atrás. Voy a sacar el televisor de la sala y lo voy a poner. Vamos a poner esto. Déjame ponerlo por aquí atrás. Muchas gracias. Claro de que verdad. sí. Claro que sí. Muy agradecido. Entonces, es un pequeño regalito, ¿verdad? Es un gran regalito porque tiene mucho significado. Correcto. Entonces, es algo lo cual alcanzar la libertad financiera yo creo que es la meta de muchas personas que ven aquí el podcast Actitud Millonaria y estás ayudando a miles y millones de personas que están viendo esto todos los meses a alcanzar precisamente eso. Así que es un pequeño regalo de parte de la comunidad de Actitud Millonaria y también de parte mía Muchas gracias. hacia ti. Así Muchas que, gracias. claro que sí. Ahora, volviendo Sí. entonces al podcast. ¿Cuáles fueron las herramientas, los diagramas y esas cosas visuales que aprendiste tú con Robert que te cambiaron la vida y te cambiaron el negocio para siempre? Yo creo que lo más importante para un ser humano es la libertad. Y a veces erróneamente vemos en la información, en las redes, de que la libertad es un derecho. No es un derecho. Eso es falso. La libertad es algo que uno se gana. Cuando tú eres ignorante, ¿eres libre? No. No. Por ejemplo, si tú me ves atrapado en mi negocio, ¿soy libre? No. Si tú ves que no le puedo dar algo a mis padres, ¿soy libre? No. Si ves que no soy suficiente para mi familia, ¿eres libre? No. Entonces, la libertad está por encima del dinero. El dinero es un instrumento para alcanzar la libertad, pero no es el destino. Y me gusta mucho de que Robert Kiyosaki conecta las 4 inteligencias: la mental, la física, la espiritual y la emocional. Entonces yo he aprendido a conectar las 4, porque al medio de esas 4 inteligencias está la libertad. Y una vez me acuerdo cuando yo estaba en un evento con Tony Robbins, en uno de los ejercicios que hicimos, él decía: ¿cómo te ves dentro de 5 años si no te superas? Y yo me veía, por ejemplo, quebrado, porque el mercado cambia y yo sigo con las mismas herramientas y habilidades del pasado. Ok, ¿cómo te ves 5 años más? Divorciado. ¿Cómo te ves 5 años después? Mis hijas trabajando por un sueldo mínimo, mal vestidas. ¿Cómo te ves 5 años después? Estaba llorando, viviendo debajo de un puente, ¿no? Entonces yo tenía miedo a ser un fracasado. Esa es mi verdad. Me dolía mucho el sentir de que de repente ese estigma del estudiante C lo estaba viviendo en mi emprendimiento porque no saltaba. Porque lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Una cosa es tener un emprendimiento para sobrevivir y otra para triunfar. Claro. Es como el día y la noche. Muchos emprendedores están en modo sobrevivir porque no se exigen más, ¿no? Entonces, lo que encontré luego de aprender la psicología del éxito con Tony Robbins, ya me aboqué a la parte de educación financiera, porque a Robert no es que le entienda el 80%, le entiendo el 99.99.
¿no? No solamente le entiendo, sino lo hace de una manera tan práctica que es a prueba de burro, que cualquiera lo puede aplicar. Claro. Entonces digo, eso es para mí. Entonces, ¿qué sucede? Han pasado 27 años. Y si tú me preguntas, ¿y por qué te sigues educando con Robert Kiyosaki? Por una razón que se mantiene desde el día 1. Cada vez que salgo de una reunión con Robert Kiyosaki, salgo como una persona más inteligente. Eso no termina hasta el día de hoy. Entonces, cuando estás con Robert Kiyosaki, cuando estás con sus advisors, estás con Tom Wilby, con Blair Singer, estás con diferentes personas de su equipo, con Nicole, estás con gente, con Garrett Sutton, estás con gente brillante, cuando puedes sentarte con un presidente y hablar sin sentirte que eres menos, tener la oportunidad de estar conversando con el presidente Donald Trump, ¿no? Son cosas que marcan tu vida, que tú dices, wow, de $150 haber logrado todo esto. Claro. Y tú sabes que yo nunca me jacto de los activos que puedo tener, ni del dinero, que no soy ostentoso, soy humilde porque pienso que todo viene de arriba. Y cuando uno cree que es superior a los demás es cuando tu caída empieza. Yo solamente soy un instrumento para servir, especialmente al estudiante C. Ya, me gusta eso muchísimo. Entonces, ¿cómo las personas, porque quiero diagramar esto y ponerlo en la pizarra aquí con los marcadores que tienes? Entonces, quiero que me diagrames, entonces, porque quiero que entiendan visualmente, porque cuando empezamos a trabajar, yo me recuerdo muy claramente, yo decía, ¿qué es un activo, Fernando? Bueno, un activo es esto y esto, pero no entiendo, es decir, ¿cómo es posible que yo pueda generar dinero? Porque la gente inmediatamente piensa, activos es igual a bien raíz o a real estate, ¿verdad? Nunca piensan en nada más. Nada más. Nada más. Dicen activo igual a real estate y ya. Claro. Entonces yo necesito invertir en real estate o bienes raíces porque ese es el camino o el único camino hacia la libertad financiera. Claro. Entonces, y lo has dicho en podcasts anteriores, que no solamente es así y que muchas veces, si inviertes mal, esa misma va a ser la prisión que te va a llevar a la bancarrota. Sí. Entonces, ¿cómo es que entonces uno puede empezar a educarse financieramente y uno descubre cuando algo es un activo o cuando algo es un pasivo? Fíjate, lo más bonito de esto es que no tienes que ir a Harvard, no tienes que tener un summa cum laude, ¿no? No tienes que ir al college 5 años, sino saber comprender cómo gestionar el dinero. Eso es. Entonces, fíjate, la educación financiera tiene 5 elementos. Así igualito como lo enseña mi maestro, ¿verdad? Entonces tenemos acá los ingresos, los gastos, activos, pasivos. Ok. Y el dominado, flujo efectivo. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tú ganas 1,000, gastas 700, por ende te quedan 300. El flujo de efectivo es 300. Ahora, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si tú en tu inversión tienes flujo positivo, es decir, 300 es un activo, ¿ok? Esta es una propiedad alquilada, por ejemplo. Esta propiedad alquilada equivale a eso. Pero fíjate esto, esta es la propiedad que te produce esto que está acá. Cuando el inquilino se va, eso mismo es ahora un pasivo. ¿Por qué? Porque un pasivo saca dinero de tu bolsillo y un activo pone dinero en tu bolsillo. Entonces no es una definición académica, sino es la dirección que sigue el dinero. Qué gran diferencia de mi profesor académico que me enseña cosas estáticas. No, esto es muy dinámico. Ok,
tú tienes 5 propiedades, ¿ok? Alquiladas te están produciendo dinero, siempre y cuando tengan flujo efectivo. Ingreso menos gasto, flujo efectivo. Ahí está. Cuando la propiedad está vacía, ¿quién paga la renta? ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién paga el mantenimiento? Tú. Entonces, es un pasivo, porque saca dinero de tu bolsillo. Ya. Entonces, y acá viene algo genial, Josué. La mayor inversión que puedes hacer a lo largo de tu vida es tu casa propia. Ok, yo te pregunto, ¿tu casa propia pone dinero en tu bolsillo o saca dinero de tu bolsillo? Saca dinero de mi bolsillo. Ok, entonces es un pasivo, porque no es cierto, porque tú tienes que pagar el mantenimiento, los impuestos prediales, el seguro, entonces todo eso saca dinero de tu bolsillo. Cuando tu casa me la alquilas, ¿es un activo o es un pasivo? Ahí es un activo. Ahí es un activo porque pone dinero en tu bolsillo. Ese dinero cubre los gastos y te deja un flujo efectivo si has hecho bien tu trabajo. Vale. ¿Te das cuenta? Entonces, esta lección me empezó a dar claridad, mucha claridad. ¿Cuál es el problema de la clase media, Josué? El problema de la clase media es que compra pasivos pensando que son activos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la clase media obtiene préstamo para un automóvil. Ni bien sale de la tienda vale 30% menos o 20% menos. La clase media obtiene un préstamo bancario para comprar su casa. Está bien porque es el costo de estar vivo, pero no deja de ser un pasivo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacen los ricos o los que son financieramente libres? Que los activos pagan por los pasivos. ¿Te das cuenta? Entonces, en la persona que no sabe esto, lo que tiene es sus ingresos provienen ¿de qué? De su trabajo. Ok. Cuando vino la pandemia y no puedes trabajar, ¿hay ingresos o no? No. No hay ingresos. Pero a menos que el gobierno imprima un montón de dinero, claro, te lo dé, claro, y entonces pasa la inflación. Claro. Primera lección, tu trabajo no es un activo, porque depende de ti. El día que no, si tú eres oculista y no ves el paciente, no ganas. No ganas. Pero tus gastos continúan. Sí. Sí. Tu seguro, tu pago de alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, la clave está en saber postergar tu satisfacción inmediata. El circuito, vamos a decir, ahora que hemos hecho este primer gráfico y que ya estamos familiarizados con lo que es educación financiera, entonces mira lo que ocurre en la mayoría de la gente. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos ingresos, gastos, activos, pasivos. Ok, esto es lo que ocurre, Josué, en la mayoría de la gente. Ingresa el dinero. Del trabajo, de su negocio, trabajo, etc. Tu negocio, etc. Ni bien ingresa, sale en forma de gasto. Entonces, era también un poco lo que te pasaba a ti en el pasado. Correcto. Eras un gran generador de ingresos, pero también de gastos. ¿No es cierto? Entonces, una persona, de ahí viene la importancia de la inteligencia emocional, porque muchas personas compran lo que quieren, no lo que necesitan. Yo quiero querer otro televisor, ¿lo necesito? No. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú eres consciente de eso, en vez de que se vaya en forma de gasto, lo rediriges a la construcción de activos. Vas acumulando para adquirir tu próximo activo. Entonces, esto te va a producir un retorno. Con eso te compras el celular, el auto que quieres. Conforme pasa el tiempo, va aumentando tu flujo de efectivo, te compras los juguetes. ¿No es cierto? Cuando Robert Kiyosaki viaja conmigo a los eventos, él recibe un fee profesional. Ese fee profesional como speaker, como autoempleado, inmediatamente viene aquí. Él no toca un centavo de eso.
porque sabe que si lo toca va a tener que volver a trabajar. Y él dice, yo soy perezoso que trabaja en mis activos. Claro. Entonces acumula para tener activos, que es lo que tú estás haciendo en este momento, y a partir de ese momento, él se puede comprar el auto de lujo, lo que fuere, con el activo que ha comprado, con ese flujo de efectivo. Y además, el contador legalmente amortiza el pago, lo deprecia, de manera que el costo de vida de Robert proviene del flujo de sus activos, no de su trabajo. Ya. Y finalmente, Josué, yo no tengo ningún tipo de deuda. ¿Por qué? Ese es el pensamiento de padre pobre que le tiene miedo a la deuda. A las tarjetas de crédito. A tarjetas de crédito, exactamente, gastos innecesarios, viajes, etc. Pero ¿qué hacen los ricos? Se apalancan en la deuda para adquirir un activo. Entonces la clase media adquiere pasivos para tener mala deuda, deuda mala, la deuda que solamente saca dinero de tu bolsillo. Esa es la deuda mala. Y la deuda buena es la que utilizas para construir flujo de efectivo. Esa es la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. Ya. Entonces la idea aquí es, no uses la tarjeta de crédito para ir y comprarte una cartera Louis Vuitton o ir una deuda y comprarte el carro que no te produce nada. Ahora, si tú obtienes una deuda de un carro y ese carro lo rentas y te da flujo de efectivo, entonces sí podría ser una buena inversión. Claro. O como lo que hacemos, tú por ejemplo diriges nuestro marketing, ¿no? Como parte del marketing, yo tengo que poner publicidad en Instagram, en las redes sociales, en YouTube, eso cuesta dinero. Claro. Eso lo pago con una tarjeta de crédito. No, si no tendría que estar yendo al banco a cada momento que tengo que hacer publicidad. Claro. Esa tarjeta de crédito me sirve para construir el activo. ¿Te das cuenta? Entonces, y además acumulo puntos y tengo hotel gratis y puedo viajar gratis con los puntos de la tarjeta. Pero la deuda nunca dejo de pagarla en su totalidad a fin de mes. Y con el dinero que proviene de esa deuda, continúo haciendo crecer mi columna de activos. Ya, muy bien. Entonces, eso está excelente y espero que hayan entendido ahora mismo la parte de lo que es activos y pasivos. A propósito, literalmente Fernando se está tomando el tiempo de explicarles paso por paso de la misma manera que lo hace en la mentoría. Entonces, la mentoría que yo personalmente estoy. Así que gracias por el regalo que le estás dando a todos en tu cumpleaños. Gracias. Entonces, ahora quiero que hables también, mencionaste una palabrita. Cuando Robert viaja, él es un autoempleado. Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo pensaba que Robert era inversionista, dueño de negocio. ¿Por qué tú le llamas a Robert o un autoempleado cuando él viaja o cuando es en eventos? Entonces, fíjate, mientras estamos grabando nosotros este podcast, Robert está en Japón, ¿ok? Está en un evento, ¿ok? Este es el cuadrante del flujo del dinero. Acá tenemos el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. Entonces, cuando Robert está hablando en un evento, él está trabajando. Él es self-employed, autoempleado, ¿no es cierto? Pero Robert, además, es dueño de negocio y además es inversionista. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, acá tiene más de 10.000 propiedades. Tiene inversiones en oro, plata, petróleo, ¿no es cierto? También es inversionista, por ejemplo, te decía en petróleo, ¿no es cierto? Y también es autoempleado, está en 3 lugares del cuadrante. Pero lo bueno es que, como te decía, mientras está como autoempleado, y estamos con este cuadrito acá, ¿no? Él repite su fórmula. Ok, se va a producir un ingreso. Ese ingreso viene aquí a la construcción de su siguiente activo y de ahí el dinero regresa a manera de flujo efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayor parte de personas? El dinero ingresa, amor, nos mudamos a una casa más grande y ¡juá! Sale como gasto. O un carro más bonito. Entonces se quedan eternamente atrapados en la carrera de las ratas. Ya, ok. Entonces, y una cosita que me costó a mí
tiempo entender fue lo siguiente. Cuando dices, los ingresos crean los activos y los activos ponen flujo de dinero, más dinero en mi bolsillo o más ingresos, yo me puse a pensar, ¿por cuándo me gasto la plata? Porque yo no vivo del aire, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo me voy a Disney? ¿Cuándo Claro. me voy de viaje? ¿Cuándo me voy de vacaciones? ¿Cuándo me compro el carro? ¿Cuándo me compro el reloj? ¿Verdad? ¿Cuándo me compro el Rolex tan lindo que tienes ahí? ¿Verdad? ¿Cuándo hago estas cosas que son parte de vivir la vida? Claro. Entonces, quiero que menciones ahí porque dicen la persona, bueno, yo no quiero, eso suena muy bien y está excelente, pero yo no quiero la vida entera durar trabajando para que nunca disfrutarla. Un día estaba yo almorzando con Robert Kiyosaki y con Kim. Y Robert le dice a Kim, querida, me voy a comprar un Bentley. Un Bentley es un automóvil de $350,000, $400,000. Entonces Kim le dice inteligentemente, muéstrame el activo que va a pagar el pasivo. O sea, él tiene que generar el flujo de efectivo que va a pagar el costo de este automóvil. Entonces se compró un warehouse muy grande cuyo alquiler pagaba el pasivo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Puedes decir, ¿en qué momento voy a vivir? Vas a disfrutar de la vida desde el momento que hayas tenido la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, la concentración para postergar tu satisfacción inmediata. Vamos a suponer que te tome 2 años, 3 años, ya, pero ¿qué viene después de eso? La libertad. Los juguetes te lo vas a poder comprar con el flujo efectivo que proviene de tus activos, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que es un empleado de limpieza en un colegio, vamos a decir, su costo de vida son, por decirte, $2,800 es su costo de vida, $3,000, vamos a decir. Un doctor, su costo de vida son $25,000. Entonces, él tiene que lograr, el doctor, un ingreso pasivo superior a los $25,000 para ser financieramente libre. Mientras que el janitor, el señor de la limpieza, son $3,000. La pregunta es, ¿quién va a salir más rápido de la carrera de la rata? Porque el doctor, así como el doctor, le gusta la socialité, su yate, su casa en la playa, y todos esos son pasivos. Pero ¿qué pasa el día que no tiene pacientes? ¿Qué pasa si lo despiden de su trabajo? Mientras se encuentra otra práctica, muchas veces tiene que rematar sus activos para pagar sus pasivos. En cambio, el janitor, ¿no? Si se inventa un producto de limpieza, por ejemplo, o inventa algo que le produzca más de $3,000 mensuales, ya es financieramente libre. O tiene un negocio, invierte en una cafetería, o invirtió con Alejandro Cardona en sus opciones y alcanza su libertad financiera mucho más rápido que un piloto, que un médico, porque ha sabido mantener bajo su costo de vida. Normalmente cuando ganas mucho dinero se te sube a la cabeza y lo que ocurre es multiplicas tus ingresos, ¿no es cierto? Entonces mejoras tu estilo de vida, incrementas tus gastos, te acostumbras a la zona de confort y empiezas a decaer. Ese es el circuito que sigue la mayoría. Ya. Entonces, ¿cómo tú has evitado ese circuito, ¿verdad? Que es de la persona exitosa, pero en realidad es de la rata exitosa, ¿verdad? Porque sigue siendo la carrera de la rata. ¿Cómo tú has evitado de que mientras más dinero generas, no caes en ese círculo vicioso que otras personas caen, especialmente aquí en Miami? Esa es una pregunta que da en la esencia de lo que yo soy. Si hay algo que yo detesto de mí, es ser mediocre. Que fue la etiqueta que tenía cuando era estudiante, ser mediocre, porque no era de los primeros, ¿no? Entonces yo sé que si yo no tengo una disciplina económica en cómo gestionar mi dinero, voy a crear pasivos. No voy a tener activos, voy a ser esclavo del sistema y voy a ser el estudiante C que me pronosticaron. Eso se llama el efecto Pigmalión, la profecía de la realización final. Si tú te crees eso, todos los activos los vas a convertir en pasivos para que se cumpla esa profecía.
Ya. Entonces yo le tengo miedo a eso. Mucho respeto, mucho respeto. Entonces tú me conoces, nunca me has visto nada exuberante, nada. Soy una persona totalmente sencilla y me apasiona esto. Me apasiona esto. Sobre todo enseñar, compartir. Enseñar a todos los que también como yo les dijeron tú eres C y vas a estar jodido el resto de tu vida. No, C es la gran oportunidad de tu vida. Y porque tienes que rodearte de As. Claro, claro. Entonces, wow, muy bien. Entonces, la idea aquí es, en el caso tuyo, es ponerte bien juicioso, como dicen en Claro, Colombia. estar consciente. Consciente de la realidad de que tus pasivos que vas a tener Es parte de estar vivo. Es parte de estar vivo, correcto. Tienes que tener pasivos para poder vivir, ¿verdad? Sí. El carro, la casa, la comida, Sí, etc. claro, Pero que todo eso 100% tiene que ser pagado por los activos tuyos. claro. Antes de eso, no puedes darte los lujos, no puedes darte el viaje. Tienes que 100% enfocarte primero en alcanzar la libertad y luego hacer toda la parte divertida, por así decirlo. Así es. Y sobre todo, en este esfuerzo que te digo, justo conversaba hace un momento con María, ¿no? En este esfuerzo, ella me está ayudando, por ejemplo, con todo lo del evento de Robert Kiyosaki, pero está disfrutando del proceso. No es tortura. Tortura es quedarte atrapado el resto de tu vida. Eso es tortura, porque no hay salida. No hay salida. En cambio, cuando tú sabes que te levantas a las 5 de la mañana, que tienes esta tarde que manejar e irte a reunir con Josué y vas a grabar 4 horas de podcast, eso tienes que saberlo disfrutar, porque es el camino de la libertad. ¿Qué prefieres? ¿Eso o estar deprimido, que no te alcanza para el costo de vida, que te sientes fuera de vigencia y que no puedes agregar valor a la vida de otras personas? Claro. Entonces uno tiene que saber disfrutar del esfuerzo. Claro. Y hay un dicho que dice, tú tienes que escoger aquella cosa difícil, porque ser pobre es difícil, ser rico es difícil. Claro. Tú tienes que escoger de qué lado ¿De qué lado? tú quieres estar, Sí. o qué lado quieres trabajar duro, por así decirlo. Exactamente. Entonces, ¿cuál ha sido el momento, digamos, más difícil para ti al implementar todo esto? ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, wow, lo entiendo, pero no sé si voy a poder lograr implementarlo? El momento más difícil para mí, para serte sincero, ha sido cuando Robert me ha invitado a una tarima a hablar con él. Eso ha sido dificilísimo. Porque cuando tú estás con 2.000 personas, 3.000, he llegado a estar con 10.000 personas en un escenario, tener ese honor de estar con Robert, tú no quieres lucir como un estúpido. Claro. ¿No es cierto? No porque tú digas, soy el representante de Robert, la gente te va a respetar. Eso no es así. Tú tienes que ganarte el derecho. Es más, yo no tengo ni que decirlo. La gente tiene que sentirlo. Claro. Porque si no es apoyarte en algo que tú no mereces. ¿No? Entonces, para mí, siempre es un reto. Todas las semanas yo me reúno con Robert. Todas las semanas. Y su equipo. Cada una de esas reuniones es un reto. ¿Por qué? Él nos manda a leer un libro, nos manda a ver, por ejemplo, un video de lo que está pasando en la economía, en la parte política, cómo es el futuro de Estados Unidos. Y cuidado de que tú vayas a la reunión sin haber visto eso. Porque si lo has visto, no te va a preguntar. Y si no lo has visto, no sé cómo sabe y te va a preguntar. Es así, es un genio. Es un genio. Fíjate, una de mis primeras experiencias con él viajando, es que viajando es cuando tú conoces el ser humano, ¿no? Es espectacular. Cuando yo viajo con Robert, por ejemplo, nos quedamos hasta las 12 de la noche conversando en su habitación. Él hace un dibujito, vamos a hablar de esto. Vamos porque él enseña y cuando pone un ejemplo, Fernando, ¿cómo tú aplicas esto? Como latino. Porque si no dice, no, esta educación es para los gringos nomás. Entonces él sabe que necesita un latino a su lado. Sí. Entonces pasamos la noche, yo me la paso viendo ejemplos, todo para estar listo para el día siguiente. El evento empieza a 9 de la mañana, vienen y le dicen, señor Robert Kiyosaki, le toca a usted su turno, él agarra el papelito, lo bota al suelo y me dice, no, vamos a hablar de otra cosa. ¿Y yo? ¿De qué va a hablar? Porque él sabe mucho. Sí. ¿Y yo cómo puedo hacer para estar a la altura de su inteligencia?
¿viste? Entonces, esa era mi angustia. Entonces, él me ha llevado a hacer lo que yo consideraba que era imposible. Me lo ha hecho pasar como romper la barrera del sonido, así mi barrera de incompetencia, vamos a decir, me la ha hecho romper una y otra vez, ¿no? Entonces, eso es algo demasiado mágico en la vida de uno, Claro. que también te puedo decir que han habido momentos en que yo he estado solo en mi habitación y he llorado así de ¿por qué tengo que estar en esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo prefiero manejar un bus y se acabó. De 9 a 5 manejo mi bus y llego a mi casa, de ahí llego a ver mi televisión y a ver una serie de Netflix, Sí, ¿no? Entonces, y después que tú pasas ese momento atormentador que dices, ¿por qué estoy en este lío? Y te das cuenta cómo evolucionas y que contigo cómo evoluciona tu mujer, tus hijos, y cuando vas a otro país y viene alguien y te abraza y te dice, has ayudado a cambiar mi vida, eso no tiene precio. El claro. que tú me hagas entrega de un presente así, donde dices, alcanza tu libertad financiera, libertad, no tu tormenta financiera, sino tu libertad. Entonces, cuando a mí me toque irme de acá, puedes estar seguro que me voy con la satisfacción del deber cumplido, porque ayudo, contribuyo con un granito de arena, ¿no? Sobre todo con esas personas que están comprometidas con su éxito, pero no como lo hacen algunos gobiernos repartiendo pescado, eso es repartir pobreza, sino esta educación es para el que quiere aprender a pescar, no es para el que reparte el dinero sin que le haya costado nada, porque Claro. así que fácil es, ¿no? Le quitas al que tiene y repartes entre los que no tienen. Entonces, esta educación es para aprender a generar prosperidad, para ser un embajador de la prosperidad. Ya depende de ti ser justo con tu gente, ayudarlos, reconocerles su trabajo, tratarlos bien, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me llevo de todo este tiempo que estoy al lado de Robert Kiyosaki. Me encanta muchísimo. Entonces, Fernando, ¿qué tú ves, por ejemplo, para este año 2025, que ya se avecina, está al doblar de la esquina? ¿Qué tú esperas? ¿Cómo te estás preparando? ¿Y cómo tú le recomendarías a las personas que están viendo aquí ahora mismo que tienen que prepararse para 2025, 2026 y los años siguientes? Fíjate, voy a serte bien sincero en eso, no soy optimista, ¿ok? Porque, por ejemplo, la deuda americana son 15 trillones de dólares. Pocas personas pueden comprender la profundidad de lo que significa deber 15 trillones de dólares. Pero si te digo, tú estás por casarte, tienes tu novia, ¿no? O vas a tener un hijo, ni bien nace tu hijo, le llega una factura del gobierno, dice, debes $500,000. Pero mi hijo acaba de nacer. No importa, debe $500,000. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que antes, hasta 1900, estamos hablando ahora un poco de macroeconomía, pero esa macroeconomía afecta a la microeconomía, que es la de tu bolsillo. Claro. Entonces, hasta 1971, el dólar americano estaba respaldado por oro y por plata. A partir del 71 para adelante, se quitó ese respaldo. Entonces, ¿por qué está respaldado? Por una impresora. Si yo voy a tu casa y te digo, hey, Josué, préstame 5 millones, espera un ratito, imprimes, acá está Fernando, te meten preso. Claro. Pero un país no, nadie lo mete preso. Pero el concepto es el mismo, emites. Eso en algún momento va a pasar la factura. No sé si va a ser dentro de 6 meses, no sé si va a ser dentro de 10 años, pero también pasa una cosa. Así como te digo que no soy optimista en eso, yo no quiero que pase, pero eso para el que está preparado es una tremenda oportunidad, porque si eso sucede, todo va a estar en oferta. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Cuando, por ejemplo, salía un nuevo sol peruano. ¿Sabes quiénes eran los grandes perdedores? Los ahorristas, entre ellos mi suegro. Vamos a suponer que tú tienes $500,000. El lunes vas al banco y te enteras que ha salido un nuevo dólar y que ahora tu nuevo dólar son 50,000, ya no son 500,000. Eso es devaluación.
Claro. Devaluación, tu moneda se ha devaluado. Entonces, lo que veo con las guerras, todo lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando también con la economía en Estados Unidos, ojalá que estas elecciones corrijan lo que ha venido pasando, porque estamos viendo literalmente la caída de un imperio, si es que no hay corrección. Entonces, si la gente, sobre todo los latinos que somos muy trabajadores, no nos preocupamos, cuando lleguemos a viejos, no la vamos a pasar bien. Entonces, el momento de prepararse es ahora. Hay que prepararse para lo peor y hacer uno lo mejor que pueda. Claro. Entonces, ¿cómo específicamente tú te prepararías para lo que se viene siendo nada optimista? Siendo, por ejemplo, que cada año el dólar vale menos o el papel vale menos, Sí. y todo eso. ¿Cómo uno se prepara de tal manera de que uno se mantenga libre financieramente, de que uno se mantenga haciendo dinero, de que uno se mantenga libre de preocupaciones y que no caiga nuevamente en la carrera de la rata? Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Todas las semanas estamos publicando historias impactantes para que tú aprendas cómo mejorar tu motivación, tu mentalidad, aumentar tus ingresos, cómo crecer un negocio, cómo hacer ventas, cómo mejorar tu salud y tus relaciones. Y sobre todo, cómo tú conseguir tu actitud millonaria para que crezcas tanto en tu vida personal como laboral. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria, suscríbete a este canal, porque mientras más crece el canal, también más grandes van a ser los entrevistados aquí. Entonces, ¿cómo específicamente tú te prepararías para lo que se viene siendo nada optimista? Siendo, por ejemplo, que cada año el dólar vale menos o el papel vale menos, Sí. y todo eso. ¿Cómo uno se prepara de tal manera de que uno se mantenga libre financieramente, de que uno se mantenga haciendo dinero, de que uno se mantenga libre de preocupaciones y que no caiga nuevamente en la carrera de la rata? Claro. Fíjate, cuando tú me dices cómo me prepararía, más que nada te puedo decir es cómo me preparo. ¿No es cierto? O sea, no es una posibilidad, esa es una realidad. Y eso lo ve acá mi familia. Y espero que también ellos estén aprendiendo de eso, que uno tiene cada día que educarse para obtener su mejor versión. Entonces, cuando tú tienes tu mejor versión, el momento que está delante tuyo es mejor gracias a ti. Eso se llama agregar valor a la vida de otras personas. Por ejemplo, en términos prácticos, ¿qué significa eso? En términos prácticos, eso significa de que, por ejemplo, cuando Josué me ayuda a hacer mi marketing, ese marketing antes, ese marketing antes era un tremendo pasivo porque no producía retorno. Ok, ese marketing ahora es un activo. Ok, hemos traído eso de acá para acá. ¿Y por qué es un activo? Porque pone dinero en mi bolsillo mes a mes. Y pone más dinero en mi bolsillo que una propiedad que está frente al mar y que vale 1.2, 1.4 millones de dólares. O sea, el activo, el mercado puede cambiar. Puede bajar el real estate, puede subir el real estate. Entonces, ¿qué sucede, Josué? Esto es curioso. Cuando el mercado está hacia arriba, todo el mundo cree que es más inteligente. Porque lo que tú compres sube. Cuando se ve el inteligente es cuando el mercado está hacia abajo. Ahí es donde se ve. Entonces, el activo o el pasivo, como tú lo tienes clarísimo, no es los bienes raíces, no es la publicidad que estás comprando, no es el gimnasio, no es el spa, no es el salón de belleza. El activo o el pasivo eres tú con el equipo que te acompaña. ¿Eso está acá o está acá? Lo de afuera es una materialización de lo que está adentro de Josué. Claro. Si tú me enseñas mal, mi publicidad es un pasivo. Si tú me enseñas bien, mi publicidad es un activo. Esa es la preparación, no importa, hay elecciones. ¿Tú crees que las elecciones van a hacer que tú construyas más activos? De ninguna manera. Entonces hay gente que se esperanza de que si sube fulano de tal, les va a ir mejor. Bueno, indudablemente la economía puede mejorar o empeorar,
pero esa es la macroeconomía. Mm. La de tu negocio da igual si sale un demócrata o un republicano, porque eso es como tú lo gestionas. Claro. Entonces, la verdadera educación es la que te hace libre. La educación que hemos recibido en términos generales, con las creencias limitantes que vienen de la casa, esa nos hace un esclavo del sistema. Entonces, si no despiertas y separas, pero no voy a juzgar lo que me enseñó mi papá y mamá, no es juzgar. Ellos tampoco tienen la culpa. El mundo va evolucionando y probablemente lo que yo les enseño a mis hijas llegará el momento que no sirva. Y ellas tendrán que buscar algo mejor, pero siempre construyendo activos, no pasivos. Me encantó eso muchísimo y estoy totalmente en acuerdo con eso. Entonces, una penúltima pregunta antes de terminar hoy. Y el tiempo vuela, ¿no? Sí, yo me di cuenta, sí, ya vamos a pasar una hora, yo me di cuenta y yo, wow. Entonces, ¿cuál es el sueño que tiene Fernando hoy en día? ¿Qué sueño quisieras tú alcanzar en los próximos 5 o 10 años? El sueño que tengo es, fíjate, vamos a hacer acá un contraste, ¿no? Los latinos votamos mal, elegimos malos gobernantes y construimos prisiones. ¿Por qué es eso? Porque nos falta educación. Entonces yo en mi mentoría, en la gente que enseño de diferentes niveles, tengo zapatero, tengo plomero, tengo ejecutivo, tengo empleado que gana bien, ¿no? Entonces, mi misión es, sin importar tu color, tu condición social, pero sí tu disciplina, compromiso, mi misión es ayudar a contribuir a que exista más gente financieramente libre. Esa es mi misión clarísima. Esto es lo que me queda, ¿no? De aquí. Hay un libro de Arthur Brooks que se llama From Strength to Strength, de la fortaleza a la fortaleza, si lo traducimos al español, que desde que uno nace hasta los 50 años tiene la inteligencia cristalizada. Es la que tú tienes, eres joven, entusiasta, sales con María, te vas de viaje, estás en tu mentoría, eres un avión con motor fuera de borda, así, a todo pulmón, como se dice. Entonces, a partir de los 50 surge otra inteligencia, que es la inteligencia cristalizada. Es lo que cuando tú te encuentras en un momento de tu vida que tienes que pasar la antorcha, tienes que pasar tu conocimiento, todo lo que tú has aprendido, y no solamente lo que has aprendido tú, sino lo que has aprendido de otras personas, transmitirlo. Entonces así el ser humano continúa su evolución. Entonces yo me siento muy alineado con mi propósito. Tú hablabas ahora de mi cumpleaños, por ejemplo. Voy a cumplir 67 y estoy en plenas facultades de mi inteligencia cristalizada. O sea, me siento mejor que en mis 20s, porque el emprendimiento que tengo me entrega mucha energía. ¿Cómo se siente uno cuando tú ves y te dice, mentor, estoy abriendo mi gimnasio, gracias a usted? Yo tenía uno chiquito, ahora estoy expandiendo, estoy construyendo mi gimnasio, estoy abriendo mi segundo taller de automóviles y así sucesivamente, ¿no? Cuando tú ves cómo ellos ya no son pasivos, sino que han tomado el control de su vida y están construyendo su propio imperio. Claro. Eso es impagable. Entonces el sueño de Fernando es el sueño que estás viviendo hoy en día, Sí, no en el futuro. No en el futuro, lo estoy viviendo y cuando lo que yo no quiero, Josué, es que mira, el cobarde muere todos los días. Se asusta de si viene un huracán, se asusta de su sombra, que la inflación, que la devaluación, ¿no? Pero un guerrero muere una vez, cuando suena la campana. Lo que yo quiero, lo que yo persigo es que cuando suene la campana, no ver mi vida como si yo hubiera, sino irme con la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho todo lo que podía con mis limitaciones, con toda humildad. He cometido muchos errores en mi vida, quiero haberlos resarcido, quiero también darle a la gente de regreso, y de eso se trata. No se trata de mí, sino de nosotros, el contribuir en la vida de otras personas.
Me encanta muchísimo eso. Y quiero finalizar con esta parte, porque mencionaste la mentoría. Sí. ¿Verdad? Quiero que expliques a las personas que están viendo aquí hoy en día qué es, cómo ayudas a emprendedores a pasar de un gimnasio pequeño a uno grande, de un cosito de autos pequeño a uno grande o a múltiples, ¿verdad? Porque como dijiste, ayudas al zapatero, al plomero, a la persona que tiene un buen trabajo, al emprendedor súper ejecutivo exitoso, a Josué Peña que producía muchísimo dinero como vendedor digital y luego entonces él mismo, aunque producía mucho, ¿verdad? Era yo, producía mucho, pero yo era mi propio pasivo, Sí. también porque perdía mucho y Sí. malgastaba el dinero. Sí. ¿Cómo ayuda a las personas a alcanzar la libertad financiera hoy en día? Fíjate, Josué, te lo puedo dar esto en un término muy realista. Hace poco estuvimos en tu casa con tu papá y tu mamá porque era tu cumpleaños, Sí. ¿no? Y yo vi a tus padres con una tremenda felicidad, que es la satisfacción de ver a su hijo en el camino diario de la realización, no en el futuro, sino viviendo su realización, ¿no? Y tu mamá anticipadamente y tu papá me hicieron un regalo de cumpleaños a mí cuando me dijeron: queremos darle las gracias porque lo veo a Josué como nunca lo he visto. ¿Dónde en el estado financiero puedo poner eso? No hay palabras para esa integridad, no hay dinero, no hay nada que pueda compensar esa satisfacción. Entonces, pero hay una cosa bien importante. Eso de que si yo lo hice lo puede hacer cualquiera, eso no es cierto. Lo que tú sabes te ha costado. Tú has comido tierra, has estado en una bomba de gasolina, has pagado tus errores, ¿no? Y te has levantado, has sido resiliente. Entonces, eso de que si yo lo hice, cualquiera lo hace, no es verdad. Uno tiene, y vas a disculpar mi expresión, pero uno tiene que tener cojones en la vida. Si no tienes cojones, mejor búscate tu trabajo de 9 a 5 y se acabó. Porque de emprendedor te vas a caer, y te vas a caer duro, y tienes que levantarte duro, más duro. Me encanta, por ejemplo, lo que dice María Corina: vamos hasta el final. No dice, vamos a ver si nos va bien, nos están poniendo la cosa difícil. No, vamos hasta el final. Esa es la vida de un guerrero, una emprendedora. Entonces, ¿cómo les ayudo yo? ¿No? Nada de esto es humo. Nada de esto es una posibilidad. Esto es real. Esto funciona. Ingreso menos gasto, flujo efectivo. Yo lo que le enseño a la gente es a crear flujo efectivo, a construir activos y a ser financieramente libre. 3 pasos fundamentales. Primero, la mayoría me dice: Fernando, me encanta lo que hago. Ok, ¿y cómo te va? Estoy perdiendo dinero. Entonces lo que tienes es un hobby, eso no es un negocio. Porque, a ver, dile a tu mujer cuando viene fin de mes y tiene que pagar los biles que tienes, que te encanta lo que hace, pero que no tienes dinero. Eso es como: la operación fue un éxito, pero el paciente falleció. No es sostenible a través del tiempo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, yo le enseño a la gente a construir su negocio como un activo. Pilar número 1. Pilar número 2. Mucha gente son adictos a los gastos. No pueden tener dinero en sus manos que lo desaparece. Entonces, lo que les enseño es la conexión de las 4 inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia emocional, para que sepan que en vez de que ese dinero se vaya como gasto, con ese mismo dinero, porque dice, es que no tengo más dinero. Claro que tienes más dinero. Tienes que dejar de comprar 20 pares de zapatos, las carteras innecesarias, y dirigir ese dinero a la construcción de tus activos. Pilar número 2, redirigir tus gastos a la construcción de tus activos. Pilar número 3, no es lo mismo obtener la libertad financiera en 30 años que lograrlo en un año, en 6 meses, en un año y medio. Entonces le doy velocidad para que el dinero trabaje para ellos. Claro. O sea, ni bien entran a la mentoría, ya pueden accesar todo online, y de ahí viene el equipo, los coaches y yo en el acompañamiento. Y eso me encanta mucho, porque algo que mencionaste muy importante es también la redirección de los gastos. Bueno, mencionaste que yo trabajé en la gasolinera y eso fue así. Eso fue después de haber hecho $1 millón. Y yo veía ahí en vivo cómo personas que trabajaban en jardinería, que ganaban, no sé, poco dinero la hora, 10, $15 la hora, ganaban $2,000 mensuales, ellos iban todos los días
a comprar lotería, a comprar cigarrillos, y a comprar papitas, y a comprarse el refresco y la Coca-Cola. Claro. Todos los días, mínimo por persona, el averaje era de 20 a 30 dólares mínimo. Habían personas que se gastaban 50, 60 dólares al día. Todos los días. Tal vez más de lo que ganan. Exacto. Y eso tú lo multiplicas por 30 dólares, vamos a poner al día, por 30 días, Sí. son 900 dólares. Definitivo. Al mes. Al mes. En gastos, como se llaman, hormigas. Y esos 900 dólares podrían ser perfectamente redirigidos, como dices, Acá. a la construcción de activos. Claro. Entonces, la persona dice, no, porque no tengo dinero, que gano muy poco. Esas son excusas. Excusas. Y ¿Qué historia te estás contando? correcto. Muchas veces, la parte que tú no estás viendo, que no te estás dando cuenta, que tienes los ojos cegados, ahí es donde está. Y con esto, otro ejemplo. Estaba jugando un juego de Cash Flow el otro día con mi padre, ¿verdad? Sí. Ahora cuando salga de aquí voy a jugar Cash Flow con él de nuevo. Qué bueno. Entonces, me encanta ese juego, me fascina. Y algo que a mí me tocó, la tarjeta de, creo que era o de policía o de limpiador, de janitor, Sí. que el flujo de efectivo era como 1,200 mensual. A él le salió la tarjeta de doctor, que el flujo de efectivo del doctor eran 9,000 o 10,000, una cosa, es decir, 10 veces más de lo que yo ganaba en mi tarjeta, en el juego, ¿verdad? Pero mis gastos mensuales eran de 1,100, ¿verdad? Lo que me quedaba al final del mes eran 1,200. Los gastos que tenía mi padre como doctor eran como 11,000. Ya. Yo salí muchísimo antes de la carrera de la rata, obtuve libertad financiera, un patrimonio de millones de dólares en el juego y de todo. Y él todavía seguía atrapado en la carrera de la rata y nunca salió. Ahí está. Y él tenía propiedades, Claro. como 20 propiedades, un montón de cosas como doctor. Y yo con un par de cositas, salí de la carrera de la rata y empecé entonces a invertir muchísimo más grande. Porque sus gastos eran muy elevados. Exactamente. A eso es lo que voy precisamente. Que muchas veces el talón de Aquiles, como se dice, es la misma persona. Claro. El activo o el pasivo eres tú. Cómo gestionas tu dinero. Y la inteligencia no es tener 20 diplomas en la pared. Hay muchos que tienen 20 diplomas y están haciendo taxi, ¿verdad? Sí. Entonces, la inteligencia es la habilidad de saber qué es importante hacer ahora. Eso es inteligencia. Que es importante hacer ahora, Ahora. no mañana. Sí. Y con eso muchas veces uno piensa, ¿qué yo tengo que agregar? Y muchas veces es no, ¿qué yo tengo que quitar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué remover? Para entonces poder seguir adelante y qué tengo que hacer hoy en día. Es priorizar de manera correcta. ¿Qué pasa, Josué? Antes, tú no tenías esta educación No. financiera. Tú veías la vida con tus ojos físicos. Ahora, tú cuando me ves me dices, Fernando, estoy rodeado de activos, Sí. porque puedes verlo con los ojos de la mente. Más bien yo te pregunto a ti, ¿cómo ha sido ese cambio? No, grandísimo. Antes, por ejemplo, yo hacía 100,000 dólares y me gastaba 90 o 80,000, ¿verdad? Y el mes siguiente hacía otros 100,000 dólares y me gastaba otros 80,000. Claro. Y ni siquiera sabía dónde se iba, porque no me iba de fiesta, no me lo gastaba en botella, mi novia y yo no nos íbamos de vida loca, no hacíamos nada crazy, pero sin embargo el dinero desaparecía. Claro. No lo agarraba, no lo sostenía, no lo manejaba. Hoy en día es totalmente diferente y es por estructura, porque me dijiste, todo es porcentajes. Esa cantidad aquí, esta cantidad aquí, esto y esto y esto y esto es la fórmula y yo, tan simple. Empecé a implementarlo y literalmente en menos de un mes y medio todo cambió. Todo cambió, todo cambió. Y bueno, tú sabes que yo tenía una deuda absurda, Sí. absurda, y para el día de hoy ya eso ya no está. Pero ¿cómo te has dado cuenta de que estás rodeado de activos? Bueno, ¿por qué? Porque me di cuenta de que habían cosas las cuales yo no tenía que seguir trabajando para que generaran ingresos. Ajá. O que trabajaba una vez y eso seguía generando Ajá. ingresos aun cuando yo no trabajaba. Y yo ni siquiera me estaba dando cuenta de ellos. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, mira, aquí hay un activo y yo pensando en invertir en bienes raíces. Con los intereses disparados para arriba y la inflación. Claro. Y yo pensando que los bienes raíces es el único camino No. a crear activos cuando no. Yo tenía Tu activos. carta de ventas me da más dinero a mí. Exactamente. Entonces, yo tenía activos enfrente mío sin darme cuenta y que me costaban mucho menos que una propiedad de bienes raíz y que me producían muchísimo más que una propiedad de bienes raíz. Claro. Y entonces, eso fue la diferencia. Como literalmente yo lo defino claridad. Te dije Claro. un día, finalmente tengo claridad. Claridad, Es como claro. si yo tenía los ojos vendados Sí. y que me hubiesen quitado la venda de los ojos. y yo Trabajabas por dinero. trabajaba por dinero. Y eso tampoco lo entendía hasta que lo experimenté. Antes yo trabajaba por dinero
ahora trabajo por activos. Ahora días estábamos en una reunión con un grupo que yo tengo, tú le dijiste, mira, yo no intercambio mi tiempo por dinero. No me lo que yo te cobraría no me lo vas a poder pagar. Correcto. Porque tú intercambias tu dinero ahora por activos. Eso es lo que yo hago. Welcome to the club. Sí, me encanta. Y bueno, quiero de verdad darte las gracias por eso, porque yo jamás antes hubiese podido decir eso. Así, y bueno, era una cantidad, yo me recuerdo muy bien, y ha pasado varias veces que personas llegan donde me dijo, Josué, necesito que me ayudes con esto y esto. Y dice, mira, si te soy sincero, no, porque no, literalmente eso significa involucrar mi tiempo, trabajar por dinero, y el dinero que te voy a cobrar por mi tiempo va a ser demasiado grande para ti, para tu Además, pagármelo. también significa menos tiempo con tu papá, con tu mamá, Exacto. con tu novia. Exactamente, Entonces, aquí disfrutando, claro, etcétera. Tú ya sabes bien dónde pones la bala. Antes disparabas a todo lo que se movía. Sí. Ahora no, ahora tienes bien claro tu objetivo. Sí, totalmente. Y tú tienes una mente numérica, lo cual es una bendición para ti. Pero ahora tienes estructura. Antes tenías actividades, ahora tienes estructura. Sí, antes tenías actividades que producían dinero sin estructura. Sí. Ahora esas actividades siguen produciendo dinero, pero ahora con estructura. Claro. Y es totalmente diferente. Fernando, muchísimas gracias de verdad que sí por abrir tu puerta. Gracias por el presente. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Me ha alegrado mucho, ¿no? Sobre todo por las palabras que me dijiste, por lo que me dijo tu papá, tu mamá. Esa es mi misión, y qué bonito vivir uno el propósito. Y cuando tú, yo, Alejandro, nos juntamos, wow, cuánta gente estamos, Alejandro Cardona me refiero, Sí. cuánta gente estamos ayudando. Eso es lo más bonito, vender es servir. Claro. Y eso me encanta muchísimo. Literalmente vi las estadísticas en YouTube y tenía como 13 o 14 millones de impresiones en los últimos 28 días. Estamos hablando de que 13, 14 millones de personas en los últimos 28 días solamente han visto algo de nosotros aquí y están siendo impactadas de una manera positiva. Wow. Así que podemos formar un partido político. Sí, bueno, yo creo que muchas personas preferirían eso aquí porque es basado en libertad, no basado en esclavitud. No basado en esclavitud. Entonces, nada, Fernando, bueno, antes de continuar y terminar aquí, si llegaste hasta este punto y quieres felicitar a Fernando, quiero que me comentes aquí debajo cómo Fernando te ha impactado, qué has aprendido, qué has implementado en tu vida y si no has implementado nada, cómo vas a implementar las cosas que aprendiste aquí hoy en día para tú poder alcanzar tu libertad financiera. Quiero que me comentes aquí debajo, aunque sea la palabra feliz cumpleaños, si llegaste hasta este punto aquí. Fernando, ¿qué últimas palabras quisieras tú brindar a las personas aquí que se acerca a final de año, tu cumpleaños? ¿Qué palabras quisieras brindarle a todo el mundo? Gracias, Josué. Fíjate, lo más importante es que vivas tu vida y no los sueños de alguien más. Si alguien te dijo, tú no eres bueno para eso, tal vez sea lo opuesto, que eres magnífico, sino que esa persona no sabe valorar el potencial que tienes. Y por otro lado, que seas el héroe de tu historia, no víctima de las circunstancias, que utilices la adversidad que te rodea como el combustible de tu éxito. Todos podemos encontrar estructura, pero depende de cada uno de nosotros. Yo ganaba $150, ¿no? Por eso que creo tanto en esto. Soy libre, ¿no? Y me encanta construir relaciones como la que tengo con Josué, con María, con sus papás. Eso no es negociable, no es dinero lo que marca la pauta, sino es la integridad de gente que piensa como tú, que comparte tus valores y de que juntos somos poderosos. Separados somos muy débiles, es poco lo que podemos hacer. Pero cuando tú eres parte de un equipo de esta magnitud, como con Anthony Powell también, wow, esos son grandes ligas. Y cada día que estás bien acompañado es como tocar el cielo. A los 67 me siento bendecido y le doy muchas gracias a Dios por la familia que tengo, por las personas que conozco, por los que forman parte de mi equipo, porque es una forma de servir y contribuir con tu engrandecimiento. Gracias. Me encanta muchísimo. Así que, Fernando, de nuevo, muchas gracias. Quiero que ahora mismo ustedes todos comenten aquí debajo feliz cumpleaños, que sean parte también de la comunidad. Y quiero también aquí debajo, yo sé que tienes un entrenamiento completamente gratis, también brindas una llamada de asesoría completamente gratis también a todas las personas que están viendo esto. El link va a estar aquí debajo, va a ser el primer link en la descripción
más abajo, que vas a poder agendar una llamada, ver un entrenamiento más a detalle de todo esto, en el cual Fernando te va a estar mostrando cómo te puede ayudar a alcanzar la libertad financiera siendo tu mentor personal. Así que la información está aquí debajo para que agendes tu llamada, apliques y seas parte de tu propia libertad financiera. Chao, chao, señores. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria.